Sean bienvenidos a Yo Leo. Una de las complejidades más grandes del ser humano, no me dejarán mentir, es aquel que está relacionado precisamente con lo que dice mi playera, el amor. Las relaciones interpersonales, pero principalmente las de índole amorosa, son muy complejas, muy difíciles, porque algo que las caracteriza es tener altos y bajos. Cuestionémonos cómo una persona a la cual no conocemos de repente se transforma en alguien tan importante para nuestra vida, al grado de volvernos, en el mejor sentido de la palabra, vulnerables ante esa persona, desde compartirle nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros miedos, ¿por qué no desnudarnos en el amplio espectro de esta palabra? Y en consecuencia esa persona puede alegrarnos la existencia o todo lo contrario, arruinarnos y llevarnos hasta el noveno círculo del infierno. Entonces, justamente el tema del amor, por eso es uno de los temas más importantes en el ámbito de la literatura. De ahí que las diferentes perspectivas, las diferentes propuestas artísticas en torno al amor hayan sido y sigan siendo muy importantes. ¿Por qué les hablo de estos vericuetos de las relaciones interpersonales, pero principalmente de las relaciones amorosas? Porque el día de hoy en Yo Leo tenemos el honor de contar con la presencia de un escritor que ha sabido plasmar estos altos y bajos, estos ires y venires de los vericuetos del amor. ¿A qué personaje, a qué autor me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a mi querido y admirado Víctor Hernández, autor de libros tales como Manual para soportar tornados, Con el alma, Aquello que no te dijeron, Cómo se supera. Oh, no, perdón, es cómo se supera, no es Para olvidarme. Estoy leyendo lo que dice atrás de la pregunta retórica. Para olvidarme. Y finalmente, pero no menos importante, el quererme. Entonces, estos 5 libros justamente hablan de esos vericuetos de los que les hablaba hace unos minutos. Pero bueno, sin más preámbulo, Víctor Hernández, bienvenido a Yo Leo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar por aquí. Está muy bonito tu escenografía, la verdad, y qué bueno verte de nuevo, amigo. Un gusto estar por aquí. Todo lo contrario, Víctor. El honor es para mí y seguramente para la comunidad de Yo Leo. Y es un gusto, siempre es un gustazo conversar contigo. Ahora se nos da por primera vez en estos vericuetos a su vez de las cámaras y las redes sociales. Pero créeme, a pesar de que nos hemos visto pocas veces en presentaciones, ferias de libros y demás, pero a partir de tu lectura y de ver cómo te ha ido, ver el trato que tienen tus lectores, tu público contigo, pareciera que te conociera de años, ¿no? A partir de tus letras, tus perspectivas, lo que compartes en tus redes sociales, lo que me han dicho de ti, personas cercanas, ¿no? Por ejemplo, viene a mi memoria ahorita el buen Jorge, ¿no? De Trajín Literario, él es el que me hizo conocerte, conocer tu obra. Y si supieras cómo se refiere de ti, ¿no? Que casi cuando estábamos conversando y demás, yo le decía, oye, ¿qué me recomiendas leer de aquí, de tu catálogo de Trajín y demás? Y automáticamente sacó esta maravilla. Y a partir de ahí se generó este conocimiento de tu obra. Y después, posteriormente, tuvimos el honor de coincidir. Hemos coincidido en varios lugares y te he tratado. Y justamente veo una congruencia, ¿no? Entre tu forma de ser, tu forma de pensar y lo que plasmas. Pero para aquellos que no te conocen, yo te quisiera preguntar o quisiera poner el primer tema sobre la mesa para esta charla es ¿cómo nace tu relación? ¿Cómo nace la relación de Víctor Hernández con la literatura y principalmente con la poesía, que es el género que más desarrollas, que más nos compartes? ¿Cómo nace esa relación, Víctor? Pues mira, desde muy pequeño yo era chico raro. No sé si te habrá tocado alguno por ahí en la secundaria. El chico raro, el que se la pasaba, si no leyendo, tal vez escribiendo. Que escribía que cancioncitas, que cartitas para no sé quién. Era la manera en que yo le llegaba a las personas, escribiéndoles. ¿Por qué? Porque hablando no soy muy hábil.
A veces mi lengua me traiciona, me trabo y suceden algunos accidentes. Entonces, procuré mejor, ¿sabes qué? Escribir. Vamos a escribir. Y para todo fue así, para decirle a mis amigos que los apreciaba, era escribiéndoles, para decirle a la chica que me gustaba, era escribiéndole. Y fue así como que ese ejercicio se me hizo parte de mí, ya. Este, de ahí la literatura, ¿cómo llega a mi vida? Llega primero con un libro que me regaló mi mamá, me acuerdo. Eh, no me acuerdo qué libro era, creo que era La mecánica del corazón, que es un libro muy fácil de digerir, pero la verdad también te deja una buena sensación. Anteriormente yo me gustaba leer mucho lo que son periódicos y revistas, pero como tal un libro era un poco difícil que yo adquiriera un libro. Llegó este libro a mí y de ahí llegaron algunos otros y fue como que fui descubriendo esa magia oye, tener esto en tus manos es magia, no sé por qué la gente pues lo ignora tanto, ¿no? Este, y pasó el tiempo, llega a mi vida el libro de Pablo Neruda, 20 poemas de amor, una canción desesperada, y fue ahí que conocí otra forma de escribir. ¿Y por qué? Porque yo solamente me dejaba guiar por lo que sentía. Pero cuando descubrí ese poemario, entendí que también podía darle forma a mi sentimiento, por así decirlo. Y fue como que más me adentré a escribir poéticamente, por así decirlo, que te voy a contar un secreto. Yo desde un principio he tratado de separar un poco la mayoría de mis textos al no meterlos tanto como poesía, porque yo respeto lo que realmente tenemos entendido, que es la poesía, lo que lleva las metáforas, el ritmo, todo eso. Pero llegué a la conclusión con muchos años de estar en esto, con muchas personas que conocen lectores, que a lo mejor se va a oír un poco trillado lo que te voy a decir, no lo sé, pero realmente cuando tú lees algo y te provoca en el corazón un movimiento, una alteración, realmente ya le resta un poco de importancia a cuántas metáforas hay, a su estructuración. Creo que ahí el texto es cuando se va convirtiendo en el poema que la persona necesita en ese momento. Y así es como llegué con esos libros que te mencioné y con esos ejercicios. Y poco a poco, pues conforme fui creciendo, esto de escribir un libro se convirtió en un sueño que gracias a Dios se cumplió. ¿Y de qué manera se cumplió, Víctor? Y eso que dices creo que es muy importante porque uno de los grandes cuestionamientos de muchas personas o de la sociedad en general en torno a la literatura y aquellos que nos dedicamos a la literatura es eso. ¿Para qué sirve, no? ¿Para qué sirve la literatura? ¿Para qué sirven los poemas, las novelas, los cuentos, las obras de teatro? Y creo que tú de manera indirecta nos acabas de dar la respuesta. Es decir, la esencia fundamental de la literatura es el valor estético. Y algo que siempre se ha repetido mucho en este espacio llamado Yo Leo es eso, dejar en claro que la estética no es esta imagen un poco superficial que tenemos de la estética, de lo bonito y lo feo. No, la estética es aquello que te genera una emoción. Y entonces justamente a partir de palabras, a partir de una composición, a partir de una historia, te puede hacer sentir algo, algo positivo o algo negativo. Es decir, eso es otro aspecto importante de hablar de la estética. Es decir, la estética es aquello que es esta dualidad, ¿no? De la belleza y la fealdad, pero como muy bien decía Víctor Hugo en su famoso prólogo o prefacio al Cromwell, que era la belleza en la fealdad, ¿no? Que es un carácter muy específico del romanticismo, ¿no? Entonces, podemos hablar podemos citar miles de ejemplos en el romanticismo a lo largo de la tradición, pero a lo que yo quiero llegar es eso, ¿no? La importancia de la palabra, la importancia de las historias que nos generan algo. Por eso justamente una de mis definiciones de literatura es eso, el que le da voz al hubiera, al es, al será, es decir, el que le da voz a las posibilidades. A veces no tenemos la oportunidad de vivir
muchas experiencias, pero gracias a esas historias, gracias a esos mecanismos de creación por parte de un autor o de una autora, logramos vivirlo. Entonces, a mí se me hace absurdo que mucha gente piensa que la literatura es algo inútil, algo intrascendente, pero a su vez es fanático del cine, es fanática de la música, y cuando volteas y dices, pues justamente las letras de las canciones, las historias detrás de una película, de una serie, de una telenovela, pues justamente son elementos literarios, es decir, buscan a través de una historia generarte un interés que a su vez te va a generar una emoción positiva, te va a traer, te va a dar felicidad, te va a dar alegría, o viceversa, te puede generar un shock, ¿no? Ay, las historias de terror, por ejemplo, te generan una emoción de rechazo, de miedo, de incertidumbre, y eso que tú dices, cómo lo viviste desde el lector y después pasarlo a la escritura, otro factor importante del arte de escribir, ya no importa si es escribir literatura o escribir cualquier tipo de composición, ya sea personal, ya sea académica, es eso, saber expresarte, porque muchas veces tú preguntabas si yo tenía un compañerito raro en la secundaria, pues yo era ese compañerito raro para mis colegas, porque yo era igual que tú. Ahorita tal vez producto de la experiencia, ya sea como docente o varias cosas que yo he vivido en mi vida, ya soy un poco más extrovertido, soy un poco más sociable, pero en mis ayeres era todo lo contrario, ¿no? Yo era el reservado, yo era el callado, y justamente a mí cuando me dicen cuál fue mi acercamiento a la literatura, al igual que tú, Víctor, era mi oportunidad de tener, sabía qué sentía, sabía qué pensaba, sabía todo, pero no lo sabía expresar. Entonces, por medio de la palabra escrita, lograba hacer esa catarsis, que eso es otro de los grandes factores del arte escritural, del arte literario, el saber escribir. Y eso que tú también mencionas, ¿no? La distinción entre la poesía tradicional con métrica, rima y esos vericuetos que, por ejemplo, la que yo escribo, pero yo no demerito el denominado verso libre o la poesía en prosa o la prosa poética o la prosa lírica, porque al final lo que tú dices es hay un bien mayor. Y eso es lo que tendríamos que entender nosotros como lectores. ¿Cuál es el bien mayor de la literatura? El bien mayor de la literatura es eso, contarnos una historia, mostrarnos una perspectiva, y que esa perspectiva a su vez nos genere algo, nos genere una emoción, sea el detonador para que nosotros podamos pensar, sentir o incluso expresar lo que sentimos y no sabemos nosotros expresar. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado una composición que uno dice, justamente esto es lo que yo siento y pienso, pero no sabía escribir o no sabía referirle a una persona? ¿Cuántas veces hemos dedicado una canción o hemos dedicado el parlamento de una película, de una serie? Porque justamente el creador de ese guión, el creador de esa letra de la canción, justamente logró concatenar la idea, la emoción y la palabra, y la logró ejecutar, cosa que muchas veces nosotros no logramos. Y eso me lleva justamente a preguntarte, Víctor, ¿cómo diste ese paso? ¿Cómo diste el paso de ser ese chico introvertido que sí usaba la palabra escrita para expresarle sus sentimientos, sus emociones a las personas cercanas, a dar el paso cuántico que es escribir un libro, publicarlo y decirle ya no solo a tus seres cercanos y a tus amigos, mira, esto pienso de ti con motivo de tu cumpleaños, con motivo de una fecha especial, sino de repente decirle al mundo, tengo un libro, lo publico y ahora véngase todo el mundo acérquese a mis composiciones, a mis pensamientos. ¿Cómo diste ese paso que créeme, y créanme comunidad de Yo Leo, es muy difícil? Escribir en la libretita, escribir en la computadora, algo muy íntimo o con nuestras personas de confianza, no es fácil, pero es simple. Pero dar el paso cuántico de decir, ya quiero publicarlo y que lo lea un editor y que dé el visto bueno y que tal vez cuando dan el visto bueno ya pasa al público y estar en presentaciones y que la gente se acerque y te diga me gustó, no me gustó, esto es bueno, esto es malo. Eso ya es algo muy complejo. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia en relación con eso, Víctor? ¿Cómo diste ese paso y cómo has sentido esa experiencia? Sí, ok. Antes de contestarte, quiero eh, ah, poner también ahí un poquito a lo que tú estás diciendo. Creo que todos tenemos algo que decir, de alguna manera. En este mundo todos tenemos algo que decir y cada uno tiene habilidades o dones diferentes. En nuestro caso, podemos decir que nuestra habilidad es la escritura.
eh, y podemos sacar lo que sentimos, lo que siente tal vez la otra persona a través de nuestras manos, de escribir, de poemas, de historias, de cuentos. Y, y a veces pensamos que para plasmarlo, para ponerle un nombre, eso que acabamos de escribir tiene que ser perfecto, ¿no? Pero creo que para cada escritor hay un lector. Entonces, así como nuestros ojos ven de manera distinta cada situación, también van a ver de manera distinta cada texto, cada película, cada canción. Es por eso que están tantos gustos musicales hoy en día. Entonces, y va un poquito pegado con la respuesta que te voy a dar a continuación, porque muchas veces pensamos que lo que hacemos tal vez no es bueno, independientemente si sea escribir o cantar o tocar algún instrumento. Pero créanme que siempre va a haber alguien ahí es, esperándonos. Y sobre lo que comentas, sobre lo que me preguntas, sí es difícil. Por mucho tiempo lo que yo escribía lo guardaba en el cajón, se lo enseñaba solamente a mis amigos, y no faltaba nada más ese comentario. Está muy bonito lo que escribes, y ya, ¿no? Y ya, se acabó. Pero pues esos comentarios te motivaban a escribir algo más. Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa después? Mi vida continúa. Yo ya tengo 32 años. eh, y a veces pensamos que ciertos sueños solamente se cumplen de una edad a otra, que si ya pasaste esa edad o ya la rebasaste, ya no puedes cumplir algún sueño. Y eso me pasó a mí en su momento. Dije, no, ya tengo 25, ya tengo 26, no, ya no, ya se me fue la vida. Llegó la pandemia y comencé a ver que mucha gente lamentablemente comenzó a fallecer. Y de repente sucedió un pensamiento en mí, dije, yo no me quiero ir sin haberlo intentado, nada más quiero intentarlo. No pasa nada, si fracaso ya nadie me va a decir, oye, lo hubieras hecho, porque ya lo hice, o ya lo habré hecho, ¿no? Ya lo habré intentado. Y fue en plena pandemia que recolecté varios de mis escritos, los llevé a una editorial, la editorial los aceptó, este, y así salió con El Alma, que fue mi primer libro. Fue un primer libro, no es, bueno, todavía tienes ya la edición mejorada, pero la primera edición ya era una completa locura, amigo, estaba muy mal redactado, estaba cosas que pasan cuando haces algo por primera vez, algunos errores, algunas equivocaciones. Y yo pensé que hasta ahí había quedado. Dije, ya cumplí un sueño, pero de repente, pues ya ahora tu trabajo está a la vista del público. Y tú estabas acostumbrado a que tus amigos te decían, qué bonito escribes, pero te topas con una temporada o con una época en donde hoy todos son expertos, todos son expertos en todo. Y subes tu trabajo a redes y empiezan los golpes. Y, pero yo no me había dado cuenta por ponerle atención a esas críticas, vamos a llamarle así, que algunas no lo son. No me había dado cuenta que así como tenía estas personas, también están las personas que hasta el día de hoy mantienen mi trabajo de pie. Que yo siempre he dicho eso, el escritor, eh, sus textos, si los guarda solamente en el cajón, es como si no hubiera escrito nada, pero ya cuando salen y alguien los lee, ahí el escritor está viviendo. Si solamente están los textos guardados, es como si el escritor ya hubiera muerto hace tiempo, porque nadie lo está leyendo. Entonces, pues así. Sí, yo te entiendo totalmente, ¿no? Es como que esta época de la pandemia a muchos nos motivó a querer dar esos pasos, ¿no? A virar la vista hacia atrás y ver cuáles eran los aspectos que nos faltaban por realizar. Es decir, crear proyectos, algunos de manera no planeada, por ejemplo, este que te habla. Yo leo también nace en pandemia por una situación
de emergencia, ¿no? Pero justamente también en pandemia vino esta necesidad de quererle cumplir el sueño a Leonel joven, a Leonel adolescente que quería ser escritor y por vicisitudes de la vida me había relacionado a las letras, soy profesional de la literatura, pero se me había olvidado ese otro aspecto, ¿no? Que yo me acerqué a la literatura con una intención de ser escritor, no nada más de ser lector y un lector profesional y demás. Y eso creo que es algo muy, muy encomiable. Y conocer tu historia es inspirador a su vez, porque es generar esa conciencia. Es decir, si tú tienes un sueño, tienes una meta, vale la pena, ¿no? Sea respaldado o no sea respaldado por las mayorías, eso no tiene la menor importancia. Al final, la plenitud, la felicidad de uno vale la pena. Otra vez un poco hace rato hablaba del bien mayor, ¿no? Es decir, que no importa demasiado la forma y esos vericuetos, ¿no? En el aspecto literario de que analizamos los filólogos o los críticos, pero hay un bien mayor. Y eso alguna vez lo platicábamos cuando nos encontramos en una feria, de que estos comentócratas, estos críticos, a veces le dan más peso y le dan mayor interés a aspectos teóricos, a aspectos muy, muy puntuales, que se les olvida el bien mayor. Es decir, lo que alguna vez tú y yo platicábamos, insisto, era decir eso, ¿no? De que a veces cuando uno lee el libro, yo lo que siempre he sugerido, tanto en mis clases como hablando con colegas profesionales, es: tú lo que tienes que entender es lo que el libro te dice desde el libro, no quererlo a fuerza meter a, ¿cómo se llama? A cierto canon, a cierta escuela, y lo que tú dices es algo encomiable, ¿no? Para todo hay un público, ¿no? Para todo hay un público, para todo hay un mensaje, alguien va a hacer clic con tu estilo, alguien va a hacer clic con tu forma de ser, en este caso tu forma de escribir, y eso mismo aplica para la vida. O sea, aquí no vamos a aplicar la famosa, la frase dicha muchas veces de hay un roto para un descosido, porque no, eso es como si fuera algo nimio y demás. No, hay un complemento perfecto, tu estilo, tu forma de ver la vida, tu forma de vivir, tu comportamiento, con alguien va a hacer clic, y no porque seas un premio de consolación o viceversa, la otra persona sea un premio de consolación para ti, sino porque efectivamente en gusto se rompen géneros, dice la otra frase popular, y entonces hay que entender eso, hay que entender cabal y puntualmente esa situación, que el bien mayor siempre va a tener que estar por encima. Y entonces esos críticos que de repente, como tú decías, ¿no? Tenés estos familiares, estos amigos que decían: Víctor, bien, me encanta. Y de repente cuando das ese paso a publicar tu libro, de repente ya comienzas a ver los otros comentarios, que infelizmente el ser humano siempre muchas veces se enfoca en lo negativo, y entonces tienes 100 comentarios, de los cuales solo 3 o 4 son negativos, o 10 son negativos, pero los otros 90 son positivos, y te enfocas solo en los 10 malos, te olvidas de los otros 90 positivos. Pero uno tiene que aprender a lidiar con eso, porque insisto, también es parte de la vida. La vida es una luz de situaciones complejas, difíciles, y uno tiene que saberlas afrontar. Y eso lo ejemplificas tú de muy buena manera en tu obra, Víctor. Hablando de un tema, como lo decía al principio de esta charla, como introducción, elegiste un tema muy complejo, que son las relaciones interpersonales y principalmente las relaciones de pareja, ¿no? Entonces, ese primer libro que tú publicas, que es este precisamente con El Alma, con otra editorial y demás, pues justamente comienzas este transitar, este andar entre las relaciones, entre los momentos en donde te sientes el galán del universo, y en otras veces te sientes el Quasimodo, ¿no? El monstruo, el esperpento, y de pronto es cuando son esas vicisitudes, ¿no? O cuando necesitas soledad, pero a veces cuando la soledad está en exceso y te sientes triste y necesitas la compañía de alguien, todas esas vicisitudes. Y entonces lo que yo quiero que nos compartas, Víctor, es: ¿cómo escogiste ese tema? ¿Por qué la vida, las circunstancias? ¿Qué fue lo que llevó a Víctor Hernández a querer agarrar el tema del amor, el tema de las relaciones interpersonales, las relaciones de pareja, como su leitmotiv principal? No es lo único, porque insisto, muchas de tus composiciones podrían quedar para otras situaciones, pero el leitmotiv es estas, ¿no? Las emociones, los sentimientos y las relaciones interpersonales. No importa si es mamá, papá, hermano, amigos, pareja, pero es
¿Qué te llevó, Víctor, a tomar este tema como tu leitmotiv o tu continuum? Ok, pues yo siento que el amor es como la gasolina del ser humano, ¿no? Así nos refiramos solamente a una persona, a alguna actividad. Este, si lo hacemos sin amor, probablemente vamos a sentir un vacío interno. Entonces, desde ahí parto, ¿no? Este rato estaba leyendo una página que dice que muchas veces que el amor es tan complejo que hasta el que quiere amar a todos y no se da el tiempo para estar solos, vive esclavizado del amor y también vive esclavizado del amor aquella persona que por heridas del pasado ya no se da una oportunidad hoy. Entonces, creo que estas cuatro palabras, cuatro letras, son parte fundamental de nuestra vida. Y vaya, en este primer libro que es Con el alma, ahí meto algunas anécdotas, algunas experiencias que yo viví, pero también algunos textos que en algún momento de mi vida me hubiera gustado que alguien me aconsejara, ¿sabes? Que alguien me dijera, oye, cálmate tantito, relájate, esto no es así, si ya viste estas señales, sal de ahí. Y, ¿por qué no? También el decir, porque también, como tú lo mencionaste, hay textos como, sí de amor, pero en diferentes formas. También hay textos en donde digo, va, yo fui el que me equivoqué, no estaba haciendo las cosas bien. Entonces también es amor hacia ti, entender que no todo está bien contigo. Y de ahí va con el alma. Como te habrás dado cuenta, es un libro muy ligero que, que contiene en su pequeño universo muchas historias, muchos tipos de amor para cualquier persona. Entonces, creo que algo que tiene ese libro es que a pesar de que hoy, que ya pasaron los años, lo veo y digo, ay, ya me da pena o algo así, creo que es un libro que abre como la ventana a lo que pueden encontrar de mí. Y estoy muy contento con él. Y bueno, me da pena no porque sea un mal libro, sino porque nosotros vamos en un constante crecimiento. Si nosotros pensamos que lo que hicimos hace tiempo está bien, quiere decir que hoy en día no hemos tenido un crecimiento como tal. Y pasa algo con estas críticas, volviendo al tema de las críticas, le hago así porque hay quienes sí te comentan, oye, esto lo pueden mejorar de tal manera, esto así, y eso sí lo tomas, pero de repente llegan algunos que solamente con palabras ofensivas ya piensan que están como que contribuyendo a la literatura y no es así. Pero bueno, ya me desvié un poco. No, 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 todo lo contrario, Víctor, porque creo que es algo muy importante, es algo muy importante dejar muy en claro eso, es decir, cada vez que nosotros vamos a hacer un comentario, y eso creo que es una de las grandes áreas de oportunidad que tenemos como sociedad, las redes sociales vinieron a abrir las posibilidades y a facilitar la comunicación, y entre ello tiene que ver este aspecto de los comentarios o las críticas. Pero lo malo es que nos han hecho creer que todos los comentarios son correctos. Y eso es el peor error que podríamos cometer. Hay reglas, o sea, como todo en la vida hay reglas. Un comentario tiene la función de mostrar la percepción y la perspectiva de la persona que lo está emitiendo. Pero ese comentario, si no está bien fundamentado, automáticamente pierde validez. Entonces tenemos que entender eso. Es decir, efectivamente todos tenemos libertad de expresión, todos, pero la soberbia en la que muchas personas creen que su comentario debe de ser tomado en cuenta como si el mundo girara en torno de ellos, como si sus gustos, sus perspectivas fueran las únicas del mundo, es la estupidez más grande que podríamos cometer. E incluso lo llevo a mi gremio, a los filólogos, a los expertos en literatura, que creen que porque tienen una licenciatura, un título y una cédula, creen que su palabra ya es la ley y no.
algo que caracteriza al arte y también a la vida en general es la subjetividad. Uno de los conceptos que más daño nos han hecho al mundo profesional y en consecuencia al mundo social es lo de la objetividad. Es que yo sí soy objetivo. No, la objetividad es absurdo. Es absurdo ese concepto y quererlo todo el tiempo ponerlo como bandera. ¿Por qué? Porque la subjetividad es, palabras más, palabras menos, es la perspectiva del sujeto. Todos nosotros somos sujetos. Entonces todo lo que decimos parte de nuestra experiencia, parte de nuestra perspectiva, parte de nuestros gustos, parte de nuestras experiencias. Entonces si yo podría decir, no, es que Víctor, es que tu libro no me gusta porque solo tocas esta faceta, te falta vivir esto, eso te lo tendrías que decir a ti mismo antes de emitir el comentario. Es, Víctor me está hablando desde esta perspectiva y lo más importante es partir de lo que tengo enfrente y no de supuestos. Es, Víctor seguramente aquí habla del dolor porque lo cortó su novia y tal vez tú estás felizmente emparejado, solamente tú creaste esa voz porque ese es el ejercicio que puede hacer un creador, un artista, crear un escenario o viceversa. Tú puedes escribir los versos más románticos, más cursis en la historia y tú por dentro estar destrozado porque como lo acabas de decir, muchas veces uno escribe lo que le hubiera encantado vivir o lo que le hubiera encantado que le dijeran. Entonces, eso es algo encomiable. Y otra cosa que yo destaco de lo que acabas de compartirnos, Víctor, es que si a mí me dijeran, resume o sintetiza en 2 palabras la obra de Víctor Hernández, yo lo sintetizaría con las palabras emotivo, porque eres muy emocional, por obvias razones, pero la segunda es madurez. Algo que caracteriza a tu texto desde la perspectiva intratextual, es decir, la voz que nos habla a lo largo de las composiciones sin saber si es Víctor Hernández o es una voz inventada por Víctor Hernández, es la madurez. Estoy encabronado, estoy triste, estoy enojado porque con mi pareja no me salió, con mi familiar me traicionó, lo que sea. Hablo, lo digo porque así lo siento. Aunque, por decirlo así, por ejemplo, yo voy a agarrar como ejemplo prototípico este libro, el de Para olvidarme de ti, que es como una novela versificada, una novela con estos textos breves que nos cuenta esa transición, ¿no? Desde el título ya sabemos de qué va, ¿no? Para olvidarme de ti. Y tiene estos momentos de altos y bajos que para mí eso es la madurez. Saber qué sientes, saber cómo lo sientes y expresarlo como lo sientes en el momento. Yo te puedo mentar la madre ahorita, Víctor, porque me hiciste enojar y así me hace sentir, pero eso no significa que te voy a odiar toda la vida. A los 2, 3 minutos tal vez ya se me pasó el enojo, ya estamos en otra situación y ya ese enojo, esa situación, ese contexto ya quedó atrás y viceversa, nos podemos llevar muy bien y de repente se pueden ir, no sé, haciendo fricciones y llevarnos a la molestia y al encono, pero para mí la madurez emocional es eso, saber tener conciencia de lo que sientes y expresarlo en el momento. ¿Cuántas veces, cuántas relaciones interpersonales no han fracasado porque se guardan todo, lo bueno y lo malo, o principalmente lo malo, y de repente ante la primera discusión sacan el chorizote de lista, ¿no? Tú el 20 de febrero del 2020 me hiciste esto y, oye, estamos en el 2024, ¿por qué no me lo reclamaste el 20 de febrero del 2020? ¿Por qué te esperaste a la primera discusión años después para venirme a recriminar? Es que no me gusta, es que siempre eres así y nunca. Y eso es lo que yo destaco de tu obra desde la perspectiva intraliteraria. Es decir, el texto, lo intertextual, las voces de tus composiciones son así, expresan lo que sienten como lo sienten. Por eso, aquellos que no te han leído, les hago la invitación a que se acerquen a la literatura de Víctor, porque esta madurez de las que les hablo hace que la lectura fluya y sea muy accesible, porque todos nos hemos sentido así alguna vez. Y si ustedes, comunidad de Yo Leo, son muy jovencitos, alerta de spoiler, tarde o temprano alguna vez se van a sentir así, porque todos nos hemos molestado, todos nos hemos enojado con alguien, con un hermano, con un amigo, con un familiar, con una pareja, con el vecino, y hemos tenido esos arranques. Y por el lado extratextual, es decir, desde afuera, he visto una madurez en ti justamente, Víctor, de ese primer libro con el alma a uno de los más recientes que es este, que voy a poner otra vez aquí a la mano, que es Quererme.
se muestra esa madurez, como que esa toma de conciencia. Y contrario a lo que muchos podrían pensar es, pero pues qué, Víctor se está repitiendo, pues ya agarró como una fórmula y dices, error. El especializarte, el tomar un leitmotiv, no significa que te hayas estancado, porque lo que importa es cómo diversificas ese tema. Una de las cosas que yo decía al principio de esta charla, en la introducción, era el amor por algo es uno de los temas más importantes en la denominada literatura universal. Llevamos siglos y siglos leyendo y adentrándonos en historias de amor, ya sea amor a la familia, amor a los amigos, amor a la pareja, el amor a la vida, el amor hacia uno mismo. Entonces, no hay nada nuevo bajo el sol. El chiste son las percepciones, las perspectivas, y es lo que yo destaco de ti y de tu obra, Víctor. Esa madurez que, a pesar de ser muy emotivo, muy emocional y estar tocando este leitmotiv que es el amor y las relaciones interpersonales, lo has mostrado con madurez, porque a pesar de que sigues tratando un mismo tema, lo haces con tanta maestría, es decir, con un dominio ya tanto de tu estilo como de lo que quieres expresar, que eso es algo para mí invaluable. Y que estés sacando libros, por ejemplo, en próximas semanas vas a presentar uno nuevo. Entonces, este arriesgue y demás, para mí es algo muy encomiable, y eso me lleva a preguntarte, ¿cómo es tu proceso creativo? ¿Cómo escribes? ¿Escribes, te obligas a escribir? La composición surge en los momentos menos esperados, lo revisas, cuántas veces lo revisas, escribes a mano, escribes en el celular, escribes directamente a la computadora. ¿Cómo es el proceso creativo de Víctor Hernández? Sí, ahorita que mencionas, creo que hoy yo puedo tener mi definición de amor de acuerdo a lo que estoy viviendo actualmente y a lo que ya viví. Pero esa definición no es la misma que tenía hace 2, hace un año, va cambiando. Entonces yo cada que se viene una nueva definición de amor, la plasmo en mis textos. Es por eso que tal vez los libros puedan parecer que otra vez un poemario de amor, otra vez un poemario de dolor, pero va distinto, viene expresado de manera diferente, con palabras distintas. Y en cuestión del proceso creativo, creo que algo importante que tenemos que hacer todos es, bueno, todos los que nos dedicamos a escribir, es leer. Es leer, a mí me gusta mucho leer a mis compañeros, aprendo mucho de su estructura, de la forma en la que pues llevan sus textos, y creo que esa es una manera de inspirarte, de tomar palabras nuevas, de darle frescura a tu cerebro, por así decirlo, ¿no? Este, ahora también otro modo es vivir, porque tú no puedes estar adentro de una habitación escribiendo 24 horas. Eso es imposible porque no vas a durar ni un día, yo creo, o 2 días. A lo mejor dos sí, pero ya el tercero ya no. Entonces tienes que salir, tienes que escuchar a la gente, que escuchar los chismes del vecino, a tu amigo que te está diciendo cómo le fue con su novia. Tienes que enamorarte, vivir ese enamoramiento, desenamorarte. Tienes que vivir para que puedas de algún modo inspirarte. Hay una pregunta que antes me la hacían mucho, ahorita los que ya son mis lectores saben que me molesta un poco que me la hagan, es ¿en qué te inspiras? ¿Por qué? Porque yo creo que todos, haciendo hagamos lo que hagamos, nos tenemos que inspirar de algo, hasta de lo mínimo, de lo mínimo. La lluvia, el sabor del café, la familia, la pareja, cambiarnos el look, nosotros mismos cuando nos vemos al espejo. Tenemos que siempre ver esas pequeñas cosas que son nuestra inspiración. Eh, Entonces voy viviendo mis días, se me van ocurriendo frases, las voy anotando en mi celular, si puedo en una libreta, y no te voy a decir, ay, escribo cada día de 8 a 10 de la noche. No, pero cuando me siento a escribir y pienso que tengo una idea, voy, la escribo, o sea, no me distraigo, dejo que el teclado o que la pluma haga su trabajo
Y pasando los minutos, ya agarro el celular o agarro la libreta y empiezo a ver las frases que había escrito y complemento lo que en ese momento escribí. Porque de repente así pasa, estás en algún momento un poco inoportuno y se te ocurren algunas ideas muy buenas y ahí eso hay que escribirlo. Hoy en día afortunadamente tenemos el celular y tenemos las notas en el celular para escribirlo y eso facilita bastante las cosas, sí, pero muchas veces caemos en el error de decir, se me ocurrió esto, al rato lo escribo. Se me ocurrió esta frase y está muy bonita, pero ahorita no tengo dónde escribirla. Y mañana. ¿Y qué pasa? Mueren porque tu mente se va renovando. Hoy en día vivimos en un mundo en donde todos viven a prisa, en donde una noticia solamente dura 2 horas porque ya después ya llegó otra, llegó otra, llegó otra. Y entonces tu mente no retiene eso a lo que no le das tanta importancia. Por eso es que hay que, al momento, escribirlo, escribirlo, escribirlo. Y sí, como yo sé que a lo mejor aquí en tu espacio te ven muchos escritores, como consejo no esperes a que lo que escribas sea perfecto, eh, plásmalo, si quieres sacarlo a la luz, sácalo a la luz. La perfección no va a llegar nunca, pero sí vas a ir mejorando poco a poco. Pero si no das ese paso, posiblemente esa mejora no llegue. Totalmente de acuerdo contigo, Víctor. Creo que algo que yo he dicho muchas veces en otros ámbitos, pero creo que aplica para el que tú nos estás compartiendo, es una cosa es ser perfeccionista y otra cosa es ser perfecto. Entonces, en este caso sería, la perfección se trabaja, aunque uno debe de ser consciente que nunca la va a lograr, pero vale la pena pretenderla, porque es tu incentivo para estar trabajando y no caer en el confort. Tampoco es la nota que escribes en el celular y así la publicas, no. Obviamente es el detonador, el que te va a hacer recordar. Tal vez de esa nota no queda nada en la versión final, pero lo necesitabas como el trampolín, ahorita que estamos en el contexto de Juegos Olímpicos y demás, pues justamente para aventarte el clavado, pues necesitas un impulso, es decir, el trampolín, y eso justamente las ideas, pero otra vez, me regreso un poco a lo que estabas diciéndonos, pero ¿de dónde surgen esas ideas? De vivir la propia vida o bien vivir la vida por medio del arte de otras personas, o entendiendo arte no específicamente las bellas artes, sino el escuchar la anécdota del médico, el experto en cada una de sus disciplinas, o verlo, vivirlo, vivir la vida, pues es el primer trampolín que te va a llevar a escribir, o que te va a llevar a leer algo que te va a inspirar a su vez para escribir si es que te quieres dedicar a esto. Obviamente si no te quieres dedicar a esto, de todos modos es vive la vida, sé observador, ten claro lo que quieres ser, lo que quieres hacer para que vayas trazando un camino. En el caso de los escritores, pues vivimos de historias. Entonces tenemos que vivirlas o verlas o enterarnos de ella por medio de la lectura, por medio de la visualización, ver películas, ver series, estar al pendiente, ver la vida transitar ante nuestros ojos, y eso creo que es algo muy encomiable de lo que nos compartes, Víctor. Pero es eso, no es decir, como que coincido y te secundo en ese sentido de la perfección se trabaja. Hay que ser perfeccionista, más no perfecto. Porque si buscamos la perfección, nunca vamos a lograrlo. Eso es alerta de spoiler. Nunca vamos a lograrlo porque en el caso de nosotros que nos dedicamos a la escritura, nunca publicaríamos. Siempre encontraríamos un bemol, siempre encontraríamos es que esa palabra y demás. O no sé qué piensas tú al respecto, Víctor. Algo que justamente apenas estaba platicando con una compañera fue, yo ya tenía este libro que voy a sacar, yo ya lo tenía estructurado. Y ayer en la madrugada comencé a pensar en algunas cosas y desperté y dije, no, esto lo tengo que modificar. Y modifiqué prácticamente el 50% del libro que viene a partir de, bueno, en estos días. Porque si Dios quiere, este año saco dos, que es el de mañana, que se llama A Corazón Abierto, y el próximo que todavía estoy en duda del nombre, pero por aquí, si me invitas, lo presento por aquí con mucho gusto.
Entonces hice una modificación. ¿Y qué pasa? Me dice mi compañera, menos mal que lo hiciste antes de mandar a imprimir, porque muchas veces nos pasa que ya tenemos el libro impreso, ya nos lo dan, y decimos nosotros, híjole, esto hubiera quedado mejor de otra manera, esto hubiera quedado mejor así. Entonces, nos pasa. Con los 5 libros que tienes ahí míos, me pasó con todos. Y creo que nunca fui aprendiendo esa lección porque el libro siguiente me ocurría lo mismo. Pero es como te digo, es una mejora que tenemos que llevar en nuestra naturaleza. Es ir mejorando. Si no fuera así, seríamos tal vez, como tú mencionas, ese conformista que dice, ya eso ya quedó así, ya está bien, está al 100. Pero no es así. Y siempre tener en mente eso. No queremos, bueno, buscamos la perfección sabiendo que no lo vamos a lograr, pero que eso hará de nuestro trabajo un mejor resultado, ¿no? Totalmente de acuerdo, y eso creo que es la talacha que tendríamos que hacer todos sin importar a qué nos dediquemos, ¿no? Es tomar conciencia. Por eso yo decía que las dos palabras con las que yo podría definir tu obra es esa, ¿no? Eres una persona muy emotiva en el amplio espectro de la palabra, ¿no? Es decir, te dejas llevar por tu instinto, tienes ese feeling, por decirlo de alguna manera, en todo. Tanto en las voces que creas, que son las que nos van llevando en estas historias, de lo que nos compartes en tus libros. Y la otra palabra es madurez, es tomar conciencia, ir aprendiendo por medio de cada uno de los pasos que vamos dando. O como decía hace unos minutos, no está mal aspirar a la perfección, pero no está tampoco mal saber poner límites. Decir, hasta aquí, este proyecto, en este caso, este libro, le pongo el límite. La impresión, el sacar a la luz es el límite. No significa que no voy a estar en constante mejora para el siguiente, pero no puedo yo quedarme aferrado al primero. Imagínate que todavía siguieras pensando en con el alma. Ya no hubieran salido todos los demás. Entonces, eso creo que es algo importante de saber soltar. Y eso aplica también para todo, para los trabajos, para las relaciones interpersonales, nuestra relación con nosotros mismos. Aprender a soltar, decir, esto ya no es mío, lo permito soltar. Este ya no es mi momento, lo suelto y lo dejo ser, ¿no? Hasta esa famosa frase de si regresa es para mí, si no, pues significa que no era para mí. Es un poco ese tipo de cosas, no aferrarte, ¿no? No amarrarte en algo y privarte de la posibilidad de una nueva experiencia, de una nueva perspectiva, ¿no? Y eso es lo que yo precisamente noto en los versos, en las composiciones de tus libros, que tienes un arranque emocional y de repente, sí, maldita sea, y de repente es una paz, ¿no? De decir, no, creo que esto no era para mí, te deseo lo mejor, me deseo lo mejor, porque el momento de desearte lo mejor me estoy deseando lo mejor a mí mismo, relajémonos, soy consciente de lo que dije hace unos minutos, hace unas horas, en el caso de aquí sería hace unas composiciones, pero tengo que seguir adelante, no me puedo quedar anclado en esa situación porque la vida hay algo que está en constante movimiento y nunca regresa, que es el tiempo. Entonces, quedarnos aferrados a algo, quedarnos aferrados a alguien es pérdida de tiempo y el tiempo no regresa. Las oportunidades a veces pueden llegar a regresar, pero el tiempo jamás. Entonces, eso que nos compartes desde tu experiencia personal, Víctor, y nos lo compartes en tus composiciones, creo que eso es lo más destacado y eso es lo que le hace clic a muchos de tus lectores cuando te leen, ¿no? Entonces, eso me lleva a este siguiente tema, Víctor. ¿Cómo ha sido la recepción de tus libros? Porque, por ejemplo, tienes un libro que toca un tema muy difícil, muy complejo, ¿no? Por ejemplo, es este. Aquello que no te dijeron. Tocas un tema que es muy difícil, que por ejemplo hace unos días yo tuve la fortuna de hablar con dos autores, ¿no? Por un lado Edo Rodríguez y por el otro Lau Moya, que van a presentar un libro, acaban de presentar un libro llamado Sanatorio, que habla de la experiencia del suicidio que tuvo ella.
Entonces, la depresión, el sentirte vacío, el no sentirte suficiente, que a veces te lleva a tomar esas decisiones tan drásticas, tan dolorosas para la persona y obviamente también para las personas que la rodean. Y entonces tú tocas en este tema ese, ¿no? En este libro de aquello que no te dijeron, como esas letras chiquitas de la vida, ¿no? De si te sientes mal, te sientes vacío. Y algo que platicábamos justamente con Lau Moya, que estaba compartiéndonos nuestra experiencia, les invito, comunidad de Yo Leo, y quienes nos están viendo y escuchando, que se acerquen a ese capítulo donde ella nos hablaba de eso, ¿no? De que muchas veces te sientes tan solo en el mundo, ¿no? Que nadie te entiende, que nadie te comprende, que nadie te valora, y a veces necesitas esa voz de respaldo. Y ahí es donde entras tú, Víctor, por ejemplo, con aquello que no te dijeron. Como que es esa voz que te dice, estás triste, te sientes rechazado, te sientes que no perteneces. No te preocupes, es parte de la vida, ¿no? Y ese vacío y ese dolor, sabiéndolo tratar, se va a poder sanar y vas a poder seguir adelante. Entonces, has tocado temas muy complejos, muy difíciles. El duelo, por ejemplo, ¿no? El duelo llevado a todas sus expresiones. Por ejemplo, yo cuando estaba leyendo este libro, ahora otra vez lo vamos a mostrar para que vean que cuál es el manual para soportar tornados. Es el primero que yo leí de ti, que es el que me presentó este Jorge Torres de Trajín. Es el que lo leí. Y yo justamente cuando lo iba leyendo iba recordando a Leonel que estaba sufriendo el duelo por la muerte de su madre, ¿no? Mi madre murió hace un par de años y cuando yo lo estaba leyendo, yo hacía esa analogía, a pesar de que el texto no estuviera hablando de la pérdida de una madre, de un familiar por la muerte, sino muchas veces eran composiciones relacionadas con la pareja, pero yo lo que veía era que el leitmotiv o el espíritu del texto era el duelo, la pérdida. Ese tornado era la pérdida de alguien valioso. No importa si era una pérdida en el sentido de que se alejara de ti y que lo perdieras de tu cotidianidad o que lo perdieras de tu vida, literalmente como es cuando fallece alguien. Y ese vacío y esas incertidumbres y esos reclamos justamente para mí llegan hasta su punto cumbre con este, ¿no? De aquello que no te dijeron. Entonces, ¿cómo ha sido la recepción de tu público, Víctor, en las presentaciones, en las ferias? Por ejemplo, yo hace unos cuantos meses tuve el honor de compartir contigo la feria de libro, internacional del libro de Coyoacán y tu stand estaba hasta el queque, ¿no? Hasta te decía, oye, manda unos a por acá, ¿no? Pero una cosa es eso, que se acerquen a tu obra, y la otra es lo que nos comentabas. Los comentarios, los acercamientos, las opiniones, ya sean de cara a cara o por medio de redes sociales, que ahorita te voy a preguntar tus redes sociales para que la gente se acerque a ti si es que no te conocen, si es que alguien que está viendo este video no te conoce, pues, pero ¿cómo ha sido eso a pesar de tocar estos temas tan fuertes, tan reales y que a veces se callan? Pero que tú has tenido el valor de compartirlo, ¿no? El enojo, el encono, la tristeza, el vacío, el apoyo. ¿Cómo ha sido la experiencia que tú has vivido con tus lectores, con tu público, Víctor? Ok, mira, antes que nada yo, a cualquier persona que me diga, oye, me interesa tu libro, ya sea que me señale aquello que no te dijeron o manual para soportar tornados, que como dice, llevan temas complejos, siempre les digo que sea como la cerveza, que lo tomen con medida, ¿no? Porque para empezar, yo no soy el creador de la verdad absoluta, el dueño de la verdad absoluta. Siempre les recomiendo que si están mal en algún punto de su vida por alguna situación, acudan a los profesionales, ¿vale? Pero pues yo también pasé por muchas etapas complicadas, por muchas ausencias, por noches en donde pues yo quería que alguien estuviera ahí conmigo y tal vez no había nadie, me sentí insuficiente y pasé por etapas complicadas en mi vida. Y a veces solamente necesitaba que alguien me dijera, no cedas, por ejemplo, del libro de aquello que no te dijeron, ese texto habla sobre la depresión, dice, no cedas. Y como habrás visto, no te dice qué hacer, no te dice, sigue adelante, no te dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, solamente te dice, está bien cómo te sientes hoy porque la vida ha sido mala, las personas han sido malas contigo, está bien estar hoy en el suelo, solamente quédate ahí tirado el tiempo que tú quieras, solamente no cedas, no te rindas, ya mañana será otro día. Y a veces tú sales a la calle y ves a las personas, hablaba ese rato de la prisa de la gente,
La gente vive a prisa, la gente no se da tiempo para ver qué tiene en su interior, para ver qué es lo que es esa emoción que no les está haciendo sonreír, por qué van de mala siempre, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no se dan ese tiempo. Y a veces cuando yo logro que un texto llegue a los ojos de esas personas que hace tiempo no se daban un abrazo o no lo han recibido, es cuando la emoción choca y hacemos como que esa comunión. Pero, pero siempre les digo todo con responsabilidad. En, 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 en los recitales, gracias a Dios, pues nos va bien. Y ¿sabes qué me gusta bastante? Que, que las personas no solamente van a escucharte leer, van a dejar su corazón en el asiento para que con las lecturas puedan moldearse un poquito. Y eso es mágico, porque si a uno como escritor, el que lo lean ya es wow, el que se dé el tiempo de escucharlos todavía, vaya, es el doble de motivo. Y la verdad creo que Dios me ha dado un talento enorme y ese talento también lo tengo que ocupar o lo tengo que usar, no solamente para lo que yo quiero tal vez decir mis ideas, sino para saber cómo está el mundo alrededor y contribuir un poco. No, no soy Gandhi, ¿verdad? No voy a dar ni banderitas blancas, ni con mis libros se va la violencia a terminar o todos van a sonreír y todos van a estar viendo de un momento a otro. No es así, pero con un corazón que logre hacer sentir bien después de un texto, creo que el llamarme escritor o poeta habrá valido la pena. Coincido totalmente contigo, Víctor, que es el granito de arena que le podemos aportar a la vida. Es decir, no importa cuál sea nuestra disciplina, cuál sea nuestra función. O sea, a nosotros nos tocó el mundo de las letras, ¿no? Incluso a mí también me tocó el mundo de la docencia. Y es ese granito de arena, aportarle algo a alguien, ya sea de manera directa, en tu caso por medio de un texto, o ya sea por medio de nuestro ejemplo, ¿no? Nuestra congruencia, ¿no? Que es lo que yo un poco también decía hace unos minutos, que es lo que yo noto en ti, ¿no? Esa congruencia entre la voz que nos habla, el autor y la persona, ¿no? Como ese triángulo, ¿no? Es decir, está Víctor Hernández que escribe, es el Víctor Hernández persona, Víctor Hernández que escribe y el Víctor Hernández que crea una voz. Entonces hay una congruencia, esa triangulación perfecta. Pero no sé qué piensas tú al respecto, Víctor, de esa triangulación y esa congruencia tan necesaria en miras de aportarle algo a nuestra comunidad, iniciando por uno mismo. Algo que me pasa mucho con Manual para soportar tornados es que yo siempre les digo que es un texto, perdóname, es un libro que va narrando las emociones que sentimos al desprendernos de alguien que queremos. Pero hay muchas personas que llegan y piensan que desde la página uno ya van a tener esos libros tradicionales de amor propio. De hecho, a mí me han dicho que escribo amor propio cuando tal vez un poco, pero a mi manera. ¿Por qué de manera? Porque lo mío primero es narrar cómo me siento desde el día uno, cómo me siento cuando no quiero ver a nadie. Hay una frase que ya incluí en mi último, bueno, en el libro, en el quinto, que es Quererme, que antes solo la decía porque lo pensaba, pero después una persona me dijo, oye, ¿por qué eso no lo escribes? Y ya es que salió en el quinto libro, que, que dice que, bueno, yo pienso que las heridas que tenemos en el corazón son como esos raspones que tenemos, que tuvimos en la rodilla cuando éramos niños. ¿Tú tuviste raspones? Sí, yo todos, o la mayoría. Y yo me acuerdo que mi abuelita me echaba mertiolate, ¿te acuerdas del mertiolate? ¿Y qué pasaba con el mertiolate? Ardía demasiado. Creo que ardía más o el ardor te hacía sentir que dolía más que la raspada o que el golpe como tal. Pero mi abuelita me dijo algo muy importante en ese momento. Me dijo, es que así vas a andar más rápido. Entonces, la poesía puede ser ese mertiolate para nuestras heridas del corazón. Puede doler lo que estás leyendo,
pero si no tratas tu herida, si solamente la escondes, va a tardar en sanar. Tal vez leyendo es un poco, atendiéndote donde te tienes que atender, va a doler, pero va a sanar más rápido. Le acabas de dar al clavo, Víctor, y creo que esa es la aportación que puede hacer la literatura o las artes en general, es generarnos la toma de conciencia necesaria de quiénes somos, qué sentimos, qué vivimos, y eso, otra vez regresando un poco a lo que nos mencionabas hace unos minutos, es el granito de arena que cada uno de nosotros podemos abonar, ¿no? Es como nuestra misión, nuestro don, ¿no? Es decir, si tú tienes un don, en consecuencia está relacionado con tu misión y tu misión sería compartirlo. Si ya lo toma o no lo toma la otra persona, la otra parte, pues eso ya será cuestión de la otra parte. Pero en el caso de los que nos dedicamos a escribir o a comunicar, ya sea de manera oral o de manera escrita, es eso, que por medio de la palabra compartamos perspectivas, compartamos vidas, compartamos ideas y que le pueden servir a alguien para tomar conciencia. Entonces, ya casi para terminar, para darle recta final a esta charla, Víctor, las preguntas obligadas. Dos preguntas obligadas. ¿Qué sigue para Víctor Hernández? Ya acabas de compartirnos que vas a presentar, si todo sale bien, esperemos que así sea. En este año vas a sacar a la luz otros dos libros. Ya está seguro uno, porque va a ser presentado en próximos días y otro que se está cuajando. La primera pregunta es, ¿qué sigue para Víctor Hernández? Además de estos dos libros que esperemos que sí salgan a la luz en este 2024. Y cómo se consiguen tus libros y si alguien te quiere contactar, ¿no? Esta es dividida a su vez en dos partes la segunda, ¿no? ¿Cómo se consiguen tus libros y cómo alguien te puede contactar? Tal vez ya tienes tus libros o tal vez los va a conseguir y te quiere contactar posteriormente. Tienes correo electrónico, redes sociales. ¿Qué sigue para Víctor? ¿Y cómo se pueden conseguir tus libros? ¿Y cómo se pueden contactar contigo? Adelante, Víctor. Ok, sigo escribiendo, es algo que no pienso dejar de hacer en mucho tiempo, esperemos. Sigo creciendo como persona y eso se va reflejado en lo que estoy escribiendo. Vienen libros nuevos, viene mañana la preventa de A Corazón Abierto, que es un poemario, es como la segunda parte de Con el Alma, porque es un poemario en donde voy a hablar de muchos temas. La temática de la portada, no sé si la llegaste a ver, es como una tienda. Igual, si tú abres, cuando tú abras el libro, cuando te lo haga llegar, y lo abras así, todo, vas a ver que es de principio a fin la tienda. ¿Por qué una tienda? Porque voy a abrir mi corazón como tal, como si fuera el Oxxo. Vas a entrar y vas a pasar al área de romance, al área del dolor, al área de la esperanza, vas a pasar por distintas partes, distintas secciones que, ok, son mis secciones, pero son las mismas que tienes tú y probablemente te vas a identificar con lo que vas a leer ahí. Es una manera de decir, conóceme y conócete también. Y se viene muy pronto también en octubre otro libro que también le tengo un poco de esperanza porque ayer que lo estaba redactando, bueno, acomodando ya los textos, tú sabes cuando vas mejorando. Entonces yo noté muchas mejoras en cuanto a mi trabajo que ya está publicado y vaya, me dio alegría. Yo sé que tal vez para los perfeccionistas no lo van a notar, pero para uno que sabe cómo va su proceso, sabe que va mejorando y está bien. Y bueno, como te digo, sigo conociéndome, sigo llevando mis letras a donde Dios lo permita en cuanto a estilo, temas y personas y lugares. Muy pronto me voy a presentar en el Foro del Tejedor el día 22 de agosto junto a mi compañera Girlene Alfalas, que va a ser un show muy, muy bonito. La verdad estoy muy contento con ese show. Esperemos todo salga bien. Y pues bueno, mis redes sociales en todos lados aparezco como Víctor Hernández Escritor. Uso más Facebook, Instagram y TikTok. Soy el tío que le va agarrando la onda. Entonces, por ahí pueden ver mis videos, mis publicaciones. Mis libros los pueden adquirir para México en librerías Gandhi de manera presencial o virtual. Directamente conmigo a través de victorhernandezescritor@gmail.com
o voy a dejar un número de WhatsApp, 55 30, no, ya se me olvidó. Ese luego te lo paso y luego lo pones. Es que como tengo 30, no, sí, se me olvidó. Amigos. Pero bueno, en redes sociales como Víctor Hernández Escritor, y para todo el mundo los libros están en Amazon, ya sea para México, amazon.com.mx o u otros países, amazon.com. Y bueno, estoy muy contento de haber estado por aquí. Espero regresar pronto. Me sentí muy contento con la plática y ojalá nos vemos pronto. Leo, ojalá pronto podamos coincidir. Yo sé que así será, Víctor, yo sé que así será. Y comunidad de Yo Leo, espero que hayan tomado nota, ¿no? En este 22 de agosto, en el Foro del Tejedor, ya está sold out, ya ni busquen boletos ni nada. Eso no lo quiso decir nuestro invitado, pero yo se los cuento, ya está sold out. Entonces, créanme, aquellos que son fanáticos de la literatura y principalmente de la Ciudad de México, saben la importancia de ese foro. Ese foro es emblemático, es un foro muy importante y nuestro invitado va a tener el honor de tener casa llena, sold out. Entonces ya ni busque nada, o salvo que quieran comprarlo en reventa, si es que hay alguien ahí, esté afuera ahí, vende boletos, como ocurre con otros espectáculos, pero en este espectáculo ya no tiene. Pero estén al pendiente de sus redes sociales y demás cuando saque a la luz nuevos libros y demás. Entonces ya también, mientras Víctor estaba diciendo sus redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, y también su correo electrónico y también este número de WhatsApp que vamos a poner en la pantalla. Mientras Víctor lo estaba diciendo, aunque se le olvidó ahorita el número, no importa. Va a aparecer en pantalla. ¿Y qué te puedo decir, Víctor? Infinitas gracias por el tiempo que nos diste a la comunidad de Yo Leo y a mí en particular. Y te deseo el mejor de los éxitos porque créeme que te lo mereces. Eres una persona y un escritor que es muy valioso, ¿no? Entonces te mereces lo mejor, te mereces el éxito que estás teniendo, la inspiración que te está impulsando, las bendiciones que te rodean, todo esto es una bendición. Entonces te deseo lo mejor de lo mejor, Víctor, y sí, coincido contigo, que esta sea la primera de muchas charlas, porque tenemos muchas cosas de las que hablar, sobre qué hablar. Entonces, infinitas gracias, Víctor, y el mayor de los éxitos en todo lo que emprendas. Muchas gracias. Igualmente, gracias por abrirme las puertas de tu espacio. Gracias por abrirme las puertas de Yo Leo. Quedé muy contento y nos vemos pronto. Así será, Víctor. Y pues también infinitas gracias a ustedes, comunidad de Yo Leo. Como siempre, antes de despedirme, les hago la cordial invitación a que, ya saben, se suscriban al canal, activen la campanita, compartan este y todos los videos que conforman Yo Leo, a que usen el espacio de comentarios para, por ejemplo, decir si ya conocen la obra de Víctor Hernández y sí, cuál de sus libros es su favorito, si no, qué les pareció estos temas y estas reflexiones que hicimos, o bien usen el espacio de comentarios para hacer observaciones, sugerencias y todo aquello que le abone a este espacio que es por y para ustedes llamado Yo Leo. Y ahora sí, sin más que agregar por el momento, me despido agradeciéndoles infinitamente su presencia y diciéndoles, estamos en comunicación, no olviden ser emocionales y racionales. Hasta siempre.